El crack del 29 fue una crisis financiera que tuvo lugar en octubre de 1929 y fue la caída más devastadora de la bolsa en Estados Unidos. Tuvo terribles consecuencias sociales no solo sobre los norteamericanos, sino sobre todo el mundo. Tal fue su repercusión que provocó un duro periodo de crisis económica conocido como la Gran Depresión. Estados Unidos se encontraba en los años 20, la economía estaba asentada en la especulación. Ya en el 29 la situación llegó a ser insostenible y llamado el Octubre Negro, que marcó un antes y un después al producirse un monstruoso desplome de la bolsa. Este crack supuso el inicio de una larga etapa de depresión económica en Estados Unidos, que alcanzó su peor momento en el año 1933. Entre el año 26 y 29 se produjo un desfase que cada vez más pronunciado entre la economía real y la actividad bursátil. Esta fue la principal causa que provocó el desplome de la economía estadounidense. Todo comenzó con el cierre de los mercados europeos y el descenso de los precios agrarios. El gobierno y los bancos trataron de contrarrestarlo ofreciendo un importante volumen de créditos. Estas medidas dieron lugar a una gran abundancia de capitales a corto plazo y a la especulación, especialmente entre 1926 y 1929. Para mayor desgracia, las autoridades monetarias no actuaron a tiempo para poner freno a la especulación. Al comenzar octubre de 1929 se produjeron tendencias al alza de la inversión. El 24 de octubre se desató el pánico. La venta de acciones se disparó y el 29 de octubre volvió a ocurrir lo mismo. El problema era que la demanda de acciones era prácticamente nula. Una de las primeras consecuencias del desplome de la bolsa fue el hundimiento del sistema financiero. Entre 1929 y 1935, más de 5.000 bancos se declararon en suspensión de pagos. Este derrumbe de la banca se arrastró a la quiebra a muchas empresas de tipo comercial e industrial. Estas acumulaban los stocks de mercancía, lo que conllevaba a una importante reducción de los precios. Esta caída de los precios afectó especialmente al sector agrario. Los precios agrícolas cayeron por encima del coste de la vida, lo que llevó a una ruina de la población dedicada a la agricultura. Esto también llevó a la gran cantidad de desempleo que los prósperos años 20 dieron lugar en la sociedad estadounidense. Si bien la crisis afectó mayoritariamente a países de Europa, también afectó a nuestro país. La situación en Chile era buena económicamente alrededor de la década de 1920. Si bien esta prosperidad fue cada vez más alta, también fue más alto el endeudamiento externo que Chile tenía con Estados Unidos. Esto debido a los créditos en dólares que fluían desde Nueva York al país para mover y hacer que fluya más nuestra economía en esta época. Con la depresión de 1929, las exportaciones de salitre y cobre en nuestro país se derrumbaron, generando graves consecuencias en la economía interna del país. Esto ocurre al caer los ingresos fiscales y por la disminución de reservas. A Chile le afectó notoriamente esta depresión en lo económico, debido a su fuerte dependencia de Estados Unidos. Pero no solo hubieron problemáticas en el lado económico, sino que también en el lado político y social, ya que debido a esta crisis financiera se desataron aún más protestas en contra del presidente de la época, quien era Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo, bajo esta presión, tuvo que renunciar y exiliarse del país el 26 de julio de 1931. Gran parte de la población chilena quedó cesante y debió buscar nuevas oportunidades laborales tanto en la ciudad como en zonas rurales. Además, muchos mineros de las salitreras tuvieron que regresar del norte del país desamparados por la pérdida de su trabajo. Nuestra economía después de este oscuro periodo logra reactivarse en octubre de 1932 con la llegada del presidente Arturo Alessandri Palma, quien además para el bienestar de la sociedad junto con su gobierno decide crear comités de ayuda para los cesantes y genera una red de apoyo para este grupo desfavorecido instalando ollas comunes en distintos sectores de la capital para la gente que no tenía los suficientes ingresos para alimentarse. En conclusión, el crack del 29 dejó graves consecuencias. Mucha gente se arruinó y los bancos cerraron porque no podían recuperar el dinero prestado. También muchas fábricas cerraron y como en todas las caídas, la pobreza en los barrios aumentó. Y como ya vimos, la crisis se extendió a Sudamérica y a todo el mundo. Inglaterra se cerró tras sus fronteras, el paro se disparó en Francia e Inglaterra. La crisis social y la caída económica pegó mucho en Alemania. Un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán, bajo el nombre de Adolf Hitler. El resto es historia.